Como bien ha dicho José, mi nombre es Ángela, estoy en el segundo año de Nueva Acrópolis y, aunque quizá no debería decirlo, pero para mí Nueva Acrópolis es un espacio muy importante. Cada clase, cada charla, cada reto es un poquito elevar un poquito más la conciencia, hablar un poquito más con el corazón y quizá no traer un poquito más de luces al mundo. Eso es. Mi nombre es Rolman y igualmente agradecerles a todos por estar acá y por compartir esta experiencia con nosotros, y también agradecerle a Isabel y a José Manuel por permitirnos pues expresarnos y llevarles nuestro mensaje, ¿no? O lo que hemos entendido del Tao, que si bien es cierto es muy complejo, pues nos ha quedado alguna cosilla que nos gustaría comentar y compartir con todos ustedes. Así que esperamos que de aquí se lleven algún mensaje o algo de valor. Así que... O alguna reflexión, ¿no? Que al final es lo que nosotros, Rolman y yo, queríamos transmitir. Bueno, pues antes de empezar con la charla voy a dar unas breves pinceladas, un breve contexto histórico que creo que es muy importante, ¿vale? El Tao Te Ching es una sabiduría que está llena de enigmas, tanto por su autor como por la obra, ¿no? La tradición china normal. Las obras son reescritas y son reorganizadas. Y el Tao Te Ching es una expresión, ¿no?, de esta tradición china. Tenemos algunos descubrimientos, como en el 1973, donde aparecen algunos fragmentos, y en el 1993. Estos fragmentos son muy posteriores a lo que la fuente principal, ¿vale?, que es uno de los biógrafos principales de la dinastía china, de la dinastía Han, relata a través del autor Lao Tse, ¿vale? Una de las características que son más importantes de esta obra es la temporalidad. Y con la temporalidad, ¿qué queremos decir? Bueno, pues que ha tenido la capacidad de transitar por muchísimas civilizaciones, por muchísimos tiempos, hasta, fijaros, llegar hoy en día a nosotros aquí a esta sala hablando del Tao Te Ching, ¿no? Esta característica atemporal tiene una particularidad bellísima, ¿no? Y que tanto Roman como yo la hemos experimentado porque lo leímos y lo releímos en diferentes momentos de nuestra vida, ¿no? Y es que tiene esa capacidad, digamos, de dar un mensaje diferente según el estado de conciencia del lector. Hoy yo lo leo y me da un mensaje, mañana lo releo y me está dando otro, ¿no? Entonces, al final, es una sabiduría que conecta mucho con nuestro estado de conciencia y con nuestra alma. Por eso el Tao Te Ching es tan especial, ¿vale? En esta charla no pretendemos dar, como bien has dicho tú, perdona que no me sé tu nombre, Carlos, como bien ha dicho Carlos, no pretendemos dar verdades absolutas, no existen, sino que lo que os vais a llevar será un poco ese reflejo de cómo el Tao Te Ching ha atravesado nuestra alma y se expresa a vosotros, ¿vale? Entonces, bueno, lo que nos gustaría que os llevarais sería, al menos esta tarde, una pequeña reflexión, algunas preguntas y que le vemos un poquito más la conciencia. Y para ello vamos a hacer una práctica, espero no entenderme mucho. Vamos a proyectar un capítulo que hemos seleccionado con muchísimo amor del Tao Te Ching, ¿vale? Y os vamos a repartir un papel. Si queréis lo podéis ir leyendo, porque lo que nos gustaría es que lo leyerais con calma y escribierais 3 ideas, 3 conceptos que este capítulo, ¿vale? Bueno, este fragmento del capítulo os dice. Vamos a dejar unos minutitos, porque como os he comentado, cada frase tiene como un poder absoluto, y esta no es diferente al resto de los capítulos del Tao Te Ching. Totalmente. Creo que ya está. Sí. Creo que ya está bien. Vale. Es que solo un capítulo ya da para... Ya solo un capítulo. Las 4 frases ya para... Efectivamente, por eso sintetizar. Las 4 frases dan para mucho. Esa es la magia que queremos que os llevéis de hoy del Tao Te Ching. Eso es. Y bueno, siguiendo un poco la onda de este proceso de introducción del tema, de lo que sería el Tao Te Ching, vamos a hablar un poco de la estructura de la obra. En principio, acercarnos hacia la traducción, o cómo podríamos entender nosotros la palabra Tao Te Ching. Esto, evidentemente, va a depender de la versión a la que nos acerquemos, dado que existen múltiples traducciones de este texto. Sin embargo, como nosotros hemos utilizado como fuente de consulta la versión de Richard Wilhelm,
y la versión de Stephen Mitchell, les vamos a comentar brevemente cómo se define según estas versiones. El Tao Te Ching podría entenderse, dicho de alguna forma, como el libro del camino y la vida o el libro del sentido y la vida. Un poco por dar una pincelada. También destacar que el Tao Te Ching es un libro que cuenta, o que está compuesto, por unos 81 escritos que están en forma de poemas, como los que vimos aquí reflejados en la diapositiva, que tratan principalmente sobre ética, sobre metafísica, sobre filosofía y muchos otros temas. Hay que decir también que esta es una obra que, si mal no recuerdo, se sitúa más o menos entre el 500 y el 600 a.C. Es un misterio, ¿no? Cada sabio, cada estudioso del Tao Te Ching lo pone en una fecha, pero sí. Esa es más o menos la fecha de referencia. En líneas generales, también decirles que todo este tema de las traducciones hay que destacarlo. ¿Por qué? Porque si bien es cierto, el hecho de que tenga tantas traducciones este libro podría decirnos, en principio, dos cosas. La primera podría ser que nos demuestra el gran interés que han tenido las distintas civilizaciones o culturas por las enseñanzas de Lao Tse, pero por otro lado también podría representar cierta problemática por utilizar una palabra. ¿Por qué? Porque con tantas traducciones es posible que el mensaje original esté un poco diluido, el mensaje original que ha llegado a nosotros, con tantas traducciones. Solamente destacar eso. Ya les hemos comentado las versiones que hemos utilizado, y también me gustaría hacer un pequeño inciso, y es que a lo largo de la obra, cuando Lao Tse va hablando del Tao, como bien dijo nuestro amigo por allá, no dice de manera concreta el Tao es. Utiliza muchas frases como parece que, podría ser, sería como, tal vez. O sea que en realidad no se da una definición exacta de lo que es el Tao, sino ciertas aproximaciones, porque como veremos más adelante, el Tao es que no podemos definirlo de manera concreta. Eso en líneas generales, en cuanto a la estructura. Y ahora Y bueno, pues ahora voy a hablar un poquito de la figura de Lao Tse, que es tan misteriosa y enigmática como su obra. No se conoce fecha de nacimiento y tampoco se conoce fecha de la muerte, ¿vale? Hay algunas fuentes históricas, como puede ser la que he pronunciado anteriormente, que es la de Siam Kiang, que es el historiador que recoge toda la historia de la civilización china hasta la dinastía Han, y ahí relata un momento en el que Lao Tse se encuentra con Confucio. En este encuentro Confucio acude, ¿no?, a la dinastía, Zhou, porque quiere tener un poquito más de sabiduría, y ahí se encuentra con Lao Tse. Lao Tse lo primero que le dice es humildad y serenidad, ¿no?, que abandona el deseo, y Confucio lo plasma en una frase muy, muy preciosa que llega hasta nuestros días, que la voy a leer literal. He visto a Lao Tse, es como un dragón, con todo lo que significa el dragón en la mitología china, ¿no? Es como un dragón. El dragón vuela entre las nubes y el viento y no se le puede atrapar. Entonces, más o menos, esto sería alrededor, Confucio tendría más o menos 34 años, él tendría 50 y algo, y se dice pues que más o menos sería en el 600 a.C., ¿vale? Fuentes históricas que tenemos que destacar, pero como digo, no son concretas, no dicen fecha de nacimiento ni fecha de muerte, simplemente nos dan algunas pinceladas. Está los registros del gran historiador Sima Qian, que son del siglo I a.C., es decir, 400 años después de la supuesta nacimiento o etapa de vida de Lao Tse, donde él menciona que era un archivero real, es decir, lo que hoy conoceríamos como el bibliotecario, ¿no? Y menciona ese encuentro que ya os he contado con Confucio. Luego hay otra fuente también importante, que sería la de Chuanxi, espero pronunciarlo bien, que es del filósofo Chuanzhu, ¿vale?, que es del siglo IV a.C., donde se habla de Lao Tse como una figura mucho más mítica, más simbólica, pero volvemos a lo mismo, no tenemos referencias de nacimiento ni de muerte, tenemos esa referencia con Confucio. Antes de cerrar, ¿no?, el misterio de Lao Tse, hay una historia que ha llegado a nosotros, ¿no?, que es cómo se transmite o cómo se escribe esta obra tan monumental como es el Tao Te Ching. Lao Tse, cansado de la vida corrupta, de la vida de ajetreo de la corte, de no estar conectado con todo lo que estaba pasando en el momento, decide retirarse a las montañas. En esa retirada hay una imagen muy famosa, él aparece montado en un búfalo.
aparece, se va al paso de Huangku. ¿Qué pasa en este paso de Huangku? Que el guardián se da cuenta de la gran sabiduría que atesora este hombre. Y Lao Tse, sabiendo lo que él le iba a pedir, ¿no?, coge su pincel y en un trozo de seda se dice que escribe los 5.000 ideogramas del Tao Te Ching, que es lo que nos ha llegado hoy a nosotros en todas las versiones, como ha mencionado Roldman, traducidas y probablemente reorganizadas y quizá contextualizadas en momentos históricos, ¿no? Entonces, después de que le dejara toda sabiduría plasmada en 5.000 ideogramas, que son 80 y tantos capítulos que nos ha llegado a nosotros, cruza la frontera, cruza el paso y ahí no se vuelve a saber nada más de Lao Tse. Por eso, ¿no?, ese carácter atemporal, enigmático y misterioso de la obra de Tao Te Ching no solo es Tao Te Ching, es la obra del propio autor. Eso es. Y ya que hemos dado un paseo por los aspectos introductorios, ahora sí que vamos a introducirnos dentro de el contexto del Tao Te Ching. Y qué mejor manera de hacerlo que con la definición o aproximándonos un poco a la conceptualización de lo que sería el Tao. Como hemos dicho, no puede definirse de manera concreta y la mejor manera de aproximarnos a qué es el Tao como tal es irnos directamente a la obra, porque en el capítulo 1 Lao Tse nos dice lo siguiente: el Tao del que puede hablarse no es el Tao eterno, el nombre que puede nombrarse no es el nombre eterno. Esto ya nos dice de entrada en el propio capítulo 1 que no podemos definir de manera directa o concreta lo que es el Tao, no podemos conceptualizarlo, porque el Tao, a lo largo del Tao Te Ching, se hacen ciertas alusiones a que parece que es algo que es y que está en todas las cosas, pero no podemos definirlo de manera concreta. En realidad, también nos dice Lao Tse, a lo largo del Tao Te Ching, que pueden existir algunos momentos en nuestra vida en los que podemos sentir algo diferente, algo como más sutil, algo como un poco más elevado, que quizás no podemos describir como una experiencia especial. Pero ¿qué pasa? Que cuando esto sucede, normalmente nosotros solemos utilizar la razón. Es decir, queremos utilizar la mente para explicar cosas que quizás no podrían explicarse o no sabemos aún cómo explicarlas. Ya el mismo Lao Tse nos dice en uno de los capítulos que aunque no sabemos qué es el Tao y no podemos definirlo, y pareciera que podemos estar frente a ciertas presencias un poco más sutiles, ya nos dice, cuando esto nos pasa y queremos intentar ver el Tao, escuchar el Tao, sentirlo o incluso tocarlo, más nos alejamos de él. Porque como dijimos, es una experiencia que no se puede conceptualizar. Esto me hace acordar un poco la frase del Principito que decía, lo esencial es invisible a los ojos. Pues más o menos podría ir dentro de esa línea. También decirles que en líneas generales, dentro de la obra, pareciera que Lao Tse nos hace una invitación. Y es una invitación muy importante. Porque es una invitación que podría ir en línea con el camino del Tao. Aunque no sabemos qué es, sí que nos dice más o menos cómo mantenerlos en la línea del Tao. Y este camino está muy relacionado con el mirar dentro. El mirar dentro de nosotros y preguntarnos, ¿será que soy algo más que este cuerpo físico? ¿Será que soy algo más que mis emociones y mis pensamientos? ¿Algo más sutil? Algo que de repente podemos escuchar o resuena en nosotros y de alguna manera queremos a veces razonar o conceptualizar. Pues esta es una invitación muy importante que nos hace Lao Tse de conocernos a nosotros mismos. También decirles que en una de las partes, cuando estuvimos viendo el Tao Te Ching, esta invitación de conocernos a nosotros mismos es cierto que viene aparejada de algo. Viene aparejada de la invitación de vaciar nuestros corazones. Claro, esto de vaciar nuestros corazones puede sonar un poco confuso, pero en realidad yo creería, o por la interpretación que he visto, que vaciar nuestros corazones no es más que desapegarnos o de alguna manera no identificarnos con las cosas del mundo, porque en realidad nosotros no somos lo que hacemos, nosotros no somos lo que tenemos. En realidad a mí como persona no me definen los bienes materiales que yo pueda tener, ni mucho menos el trabajo que haga. Hay algo más sutil, más elevado, que está allí, que no sabemos precisamente cómo definirlo, tal como el Tao, pero que parece que está latente. Y que es a lo que Lao Tse de alguna manera nos invita a encontrar por medio del Tao. El Tao como la ley, por decirlo de alguna manera. También hay un concepto que queríamos resaltar, que es el que estábamos hablando, y es que siempre que vemos el Tao Te Ching se suele explicar mucho el concepto Tao y pasa desapercibido el concepto Te. En realidad hay personas, en la definición o la traducción con la que se podría entender Te es como vida.
Por eso, cuando dijimos que la traducción del Tao Te Ching es el camino del sentido vida, o el libro del camino del sentido de la vida, o el libro del camino de la vida, hay que pararnos un poco y profundizar, quizás, o dar alguna pincelada del término Te, que se entiende como vida. Ya decían que la traducción china más aceptada de Te es como aquello que los seres reciben para nacer, es decir, propiamente la vida. Entonces, claro, también hay que puntualizar algo más. Quizás el concepto de vida que está contemplado dentro del Tao Te Ching es un concepto mucho más amplio. Un concepto mucho más amplio que el concepto de vida, quizás 100% orgánica, que nosotros estamos acostumbrados a pensar cuando nos dicen vida. El humano que camina, o el gato, o el perro. No, en realidad, la vida contemplada dentro del Tao Te Ching es más como una corriente, una energía, algo que lo impregna todo. La vida, en realidad, está en todo. Por eso, la importancia de acercarnos a este concepto. Es más o menos como ese dicho que dicen algunas personas. Todo en el todo está vivo y nada muere. En realidad, todo se transforma. O como dijeron unos de nuestros compañeros de la Escuela de Cádiz, en un trabajo que hicieron sobre el Tao Te Ching, que ellos decían algo como, ya para relacionar el Tao con el Te. El Tao es aquello que guía el universo y por medio de Te existe. Podríamos decir entonces que el Tao es como aquella fuente que mueve todas las cosas y que se manifiesta por medio de la vida. Ya no puedo decir nada más, Rosma. Ya no puedo decir nada más, ya lo he dicho. Sí, hemos dicho, no hemos concretado ni hemos dicho de manera directa que es el Tao, porque no podemos. Son algunas pinceladas que hemos estado comentando mientras hemos estado realizando este trabajo y hemos llegado a esas conclusiones. ¿Puedes volver a repetir? Fuente que mueve todas las cosas. Claro, el Tao es aquello que guía el universo y por medio de Te existe. O como nosotros estuvimos comentando, el Tao sería como aquella fuente que mueve todas las cosas y que se manifiesta por medio de la vida. Todo. Ahora vamos a ver un concepto, porque hay varios conceptos. Uno de ellos más o menos está en línea con lo que has mencionado. Muy interesante. Y bueno, como habéis visto, el Tao es algo que ni pretendemos definir, ni se puede, y lo que único que podemos hacer es experimentarlo, ¿no? Entonces, son enigmas que se pueden experimentar. Entonces, hay algunas de las enseñanzas que para nosotros han sido clave en la lectura del Tao y que de alguna manera reflejan vivencias nuestras propias que queremos compartir con vosotros, ¿vale? Porque creemos que a través de las metáforas, palabrejas más complejas, porque esto requiere una lectura muy pausada, de muchas veces, releer, queremos traeros esos conceptos, ¿vale? A través de metáforas. Uno de los conceptos que Lao Tse menciona, o bueno, que la obra del Tao Te Ching menciona constantemente y que es absolutamente sublime, es el concepto de maestro, ¿no? El maestro, digamos que es la encarnación de esa conciencia más elevada, ¿no? Es esa presencia serena que elimina juicios, apegos y que vive en armonía con la naturaleza. Cuando el maestro vive en armonía con la naturaleza, vive como en una especie de silencio, ¿no? Donde digamos, nada le es suyo, pero forma parte del todo, que es un poco lo que estaba diciendo Rolman de ello, ¿no? Cuando hace mención a la figura del maestro, y ahora os voy a dar unas pinceladas de algunos de los capítulos más bonitos, que yo creo, ¿no?, que hace mucha referencia a lo que voy a decir, parece que habla de moral, pero no en la moral que nosotros entendemos como occidentales, no es una moral tradicional, ¿no?, donde hay pecador o no, donde hay bueno o malo, sino que todo se establece en una dualidad, ¿vale? Para mí, conocer la figura del maestro está relacionado con una práctica que a mí me gusta mucho, ¿no? Que es el buceo, donde absolutamente uno cuando está buceando tiene una presencia completamente silenciosa de la persona que le guía, ¿no? Entonces, en esa conexión con el maestro, imaginaros que estáis debajo del agua. En el agua no tenemos voz, ¿verdad? En el agua es un medio que no controlamos, que nos implica muchísima serenidad. El maestro, el guía en este caso de buceo, es una persona que te está mostrando cómo estar, ¿no? Te está mostrando cómo ser, te está mostrando cómo hacer, te está reflejando lo que tú deberías, ¿no? Entonces la figura del maestro, y que se menciona casi de alguna manera en todos los capítulos, no es moralista, sino que es de invitar a vivir en armonía con la naturaleza, ¿no? Eliminando los pensamientos, evitando
los apegos, etc., ¿no? Hay aquí en el capítulo 2 una parte que dice: el maestro tiene pero no posee, actúa mas no espera nada, cuando su obra termina lo olvida, pero es imperecedera. ¿Qué quiere decir? Que el maestro no se apega a lo que él está haciendo, ¿no? Sino que está en armonía con el todo y eso le hace conformar uno, ¿vale? Otro de los apartados que también es importantísimo y complejísimo de explicar es ese concepto de uno, ¿no? Ese Tao es uno, del uno nace el dos, de dos nace el tres, y esa frase que dice: y ahí nacen los 100.000 seres. ¿Qué nos está diciendo esto? El vínculo de absolutamente todo, como ha comentado usted, ¿no? Hay como un enigma, pero en realidad todo está conectado, ¿no? Ese enigma es el uno, es la unidad. ¿Eso qué quiere decir? Que nosotros no estamos separados de lo que estamos viviendo, no estamos separados de lo que estamos poseyendo, no estamos separados del universo per se, sino que somos una expresión en sí misma, ¿vale? Y evidentemente, claro, el Tao expresa vía o camino, pero ¿camino hacia dónde? Hacia la totalidad de la conciencia universal. ¿Y por dónde empieza? Por uno. ¿Hacia dónde? Al uno más grande, ¿no? Entonces eso sería una de las partes más importantes. Hay otra metáfora que mencionaba Carlos también, y que es absolutamente preciosa, es imaginaros un lago, ¿no? Un lago donde hay unas pequeñas olas. Cuando hay pequeñas olas no podemos ver con claridad, ¿verdad? Pero cuando el lago es completamente plano, el lago es capaz de reflejar el cielo, ¿no? Pues imaginemos esa unidad con nosotros mismos, imaginemos ese reflejo, ¿no? Imaginemos alcanzar el grado de conciencia de la maestría, ¿no? Donde al reflejar el cielo pasamos de un estado de tranquilidad a otro de serenidad. Cuando viene la serenidad, ¿qué viene? Estados más elevados de conciencia, y ahí podemos ver esa conexión con el todo, con el universo, como bien decías, pero es el todo más, que no queremos limitarlo solo al universo. Y luego otra de las enseñanzas más bonitas es la de conócete a ti mismo y conocerás el universo. Y aquí hay referencias en absolutamente todos los capítulos. ¿Qué quiere decir esto? No podemos conocer el universo, es, no digamos ilimitado, pero ¿qué sí podemos conocer? A nosotros mismos, ¿no? Entonces, Lao siempre dice, el capítulo siempre dice: el Tao no se encuentra afuera, se descubre mirando hacia adentro. Esto es solo uno. Otro, conocerse a uno mismo es el verdadero punto de partida, ¿no? Si queremos conocer al Tao, tenemos que empezar por conocernos a uno mismo, ¿no? Por liberadamente de juicio, de apegos, entrar en ese estado de paz, y en ese estado de paz conectamos con la armonía universal. Dejamos que las cosas, aunque lo va a mencionar Roma y lo va a aclarar, fluyan, donde entendemos que nosotros no somos una parte de un todo, pero en realidad también somos una representación del todo, ¿no? Y sí, esa parte, sí. Entonces eso, Lao, ¿a qué nos invita? A comprendernos más internamente, ¿no? A tener una introspección más profunda, al autoconocimiento, porque en ese autoconocimiento nos conectaremos más con esa unidad, con esa conciencia universal, con esa vía o con ese camino. Entonces, pues básicamente nosotros somos un reflejo de ese macrocosmos, que es el universo, en un microcosmos que somos nosotros. Eso es. Conceptos muy interesantes, por cierto. Muy interesantes, sí. La verdad. A ver, cuando estuvimos viendo la obra, a mí me llamaron la atención algunas otras ideas que voy a también comentar con ustedes, basando su mayoría en experiencias propias, porque tratar de conceptualizarlo todo y transmitirlo a veces es muy difícil. Por eso a lo mejor tratar de relacionarlo con algunas vivencias es más fácil para comunicar. El primer concepto o idea que me gustó mucho es el de la dualidad. Es una idea que está muy presente dentro del Tao Te Ching. Si bien es cierto, del principio, y ya hemos visto que Lao Tse nos dice que no podemos definir de manera concreta, ni mucho menos entender el Tao, sí que podríamos acercarnos a su manifestación, es decir, al universo o al mundo en el que vivimos. Sí que podemos de alguna manera acercarnos a entender parte de él. Pero claro, a veces, o en nuestro día a día, o como en general me pasaba mucho a mí, que queriendo entenderlo todo, nos podemos perder en algunas cosas. Quizás lo más interesante sea escuchar un poco lo que comentábamos antes, a lo que nos invitaba Lao Tse. Primero,
conocerse a uno mismo, como dice Ángela. Conócete a ti, conocerás al universo, que al final es que todo está muy conectado. Entonces, claro, ¿de dónde parte acá esto o cómo profundizar un poco más en el tema de la dualidad? ¿O cómo podemos verla? O ejemplificarla de alguna manera. La dualidad la podemos ver, por lo menos, por ejemplo, en el día y en la noche, por decir algo, en lo grande y en lo pequeño. Otra clave, en lo bueno y en lo malo, en lo feo y en lo bonito, en lo masculino y femenino, y muchísimas otras más. En la luz y en la oscuridad. Eso, en la luz y en la oscuridad. Justo, lo negro y lo blanco, vamos, eso es. Pero, claro, cuando yo estaba frente a este concepto de lo bueno y lo malo, lo bonito y lo feo, vino a mi mente quizás el verlos como opuestos. Pero en verdad, ya nos dice Lao Tse, que los aspectos de la dualidad, o los opuestos propiamente, no son contrarios, no son antagónicos. En realidad son complementarios, porque lo bueno se complementa con lo malo, de alguna manera, y lo feo, pues con lo bonito. En realidad, hay quienes piensan que cuando vemos, por ejemplo, lo bueno y lo malo, o el calor y el frío, estamos viendo una misma cosa, solo que expresada en un grado diferente. Como por ejemplo cuando vemos el fuego, el calor y el frío. En realidad, el calor y el frío son lo mismo. Depende cómo lo mires. Y también depende del punto de referencia que pongas. Porque yo puedo decir, esto es grande o pequeño, pero ¿en base a qué? Una hormiga es pequeña para mí, pero quizás para una célula será inmensa la hormiga. Entonces son puntos importantes. Entonces, bueno, siguiendo con esta idea de que son complementarios, hay que entender entonces que los opuestos o los aspectos de la dualidad, o la idea principal que queremos transmitir, es que no son contrarios o antagónicos, sino que son complementarios. Y aquí entra una figura muy bonita para explicar los aspectos de la dualidad, que yo creo que es una figura muy conocida, que es la del yin y el yang. Que vamos, que esto puede dar para mucho. Eso da para otras. Esto da para mucho, pero un poco por dar alguna pincelada muy pequeña. A ver, en el yin y el yang ya hemos visto que vemos la dualidad, vemos el lado negro y el lado blanco. Pero aquí, como estamos hablando quizás de conceptos no tan elevados, que realmente no es lo que quizás se quiere decir de manera directa, sino más vivencial, algo llama la atención. ¿Qué llama la atención? El punto blanco en el lado negro y el punto negro en el lado blanco. Quizás, no sé, podría ser que esto lo que nos quiera decir es que a veces en esas situaciones que calificamos como malas podría existir algo bueno, y en esa que calificamos como buena podría esconderse algo malo o algo no tan bueno. Entonces esta podría ser una de las claves que nos viene a decir el yin y el yang. Incluso había un poema que decía algo muy bonito, que era un poema o una parte de un poema de Ramón Ortega y Frías, que creo que ilustra muy bien esta imagen del yin y el yang y esa doble dualidad, por decirlo de alguna manera, que dice que existe la virtud, yo no lo niego, pero generalmente en conjunto defectuoso. Hay rasgos de virtud en el malvado y hay rasgos de maldad en el virtuoso. Eso quizás nos viene a ilustrar de una manera pues, con más ejemplificada el yin y el yang o los aspectos de la dualidad. También decirles que cuando vemos la imagen del yin y el yang o de la dualidad, hay quienes dicen que representa la dualidad, hay quienes dicen que lo que vemos es una foto en estático, porque en realidad esta imagen está en constante movimiento, es decir, está girando constantemente. Esto la referencia que nos da es que en realidad los aspectos de la dualidad están sobre todo lo manifestado, o sobre toda la manifestación del Tao, y no son fijos, están en constante cambio. ¿Cómo lo podemos ver? El día y la noche. Al día le antecede la noche. Generalmente después de una época de frío viene una de calor. Invierno, verano, parecerán dualidades, pero son cambiantes. O sea, no es fijo. O sea, quizás lo que se podría decir es que si algo es bueno, no siempre podrá ser bueno. Podrá cambiar, porque en su naturaleza está su otra parte de la dualidad, por decirlo de alguna manera. Y hay una ley que refleja muy bien esto, ¿no? Que es el cambio permanente a la que todos como individuos vamos a estar sometidos, no guste o no nos guste, porque es como las leyes que imperan. Cuando empieza la noche, ya está empezando el día. Eso. Está en constante cambio, completamente. Las estaciones, cuando una parece que se está acabando, ya está empezando la otra, ya había empezado anteriormente, ¿no? Entonces eso el yin ya lo expresa, ¿no? Lo vemos en una foto fija porque nosotros como individuos necesitamos, ¿no?, ese anclaje, pero en realidad eso es como si estuviera yendo a una velocidad que desconocemos, ¿no? Eso. Y claro, y la idea es esa, que al final todo lo que está en la manifestación o con lo que nosotros interactuamos está en constante cambio. Pareciera que la ley del cambio
es muy importante y afecta a todo. Como veremos más adelante, cuando entremos en otro concepto. Aquí hacer una referencia directa sobre los aspectos de la dualidad en el capítulo 2. Lao Tse nos dice que cuando contemplamos algo y lo vemos bello, algo en cambio resulta feo. Cuando contemplamos algo y lo vemos bueno, algo en cambio resulta malo. Lo difícil y lo fácil se apoyan mutuamente. Lo largo y lo corto se definen mutuamente. Lo alto y lo bajo dependen mutuamente. El antes y el después se suceden mutuamente. Esto, lo que quizás nos refleja, es esa importante relación o indivisibilidad, por decirlo de alguna manera, que hay entre las partes de la dualidad. Porque como dijimos, son lo mismo, son complementarios. Entonces, claro, ahora para pasar a una segunda idea, o una siguiente idea, que deriva de la apreciación del concepto o de la idea de dualidad, se hizo presente en mí otras ideas, como muchas más, como la del exceso y el defecto. ¿Por qué? Porque bueno, en verdad el Tao me ha invitado, o acercarme al Tao me ha invitado a reflexionar mucho sobre mi vida y sobre cómo me he ido comportando o cómo he sido yo a lo largo de mi vida. Y he notado que ha habido épocas en las que mi vida ha estado liderada por el exceso y otras por el defecto. Debo decir que en los casos en los que mi vida ha estado liderada por el exceso, he notado que suelo ser muy controlador. Quiero que las cosas salgan justo como yo digo, cuando yo digo, como yo digo y en el momento en que tenga que ser, sin importar si atropello a los demás. Con tal de que mi voluntad en determinado momento se cumpla, porque tengo una idea fija, metida. Pero también debo decir que en mi caso particular, el opuesto, por decirlo de alguna manera, que ha estado más presente es el defecto o la inercia. Y cuando esto pasa, pues sí, suelen venir ideas negativas en bucle, suelen venir falta de actividad física o una mala relación con la comida. Entonces, ¿por qué llegué a todo este concepto o por qué digo toda esta introducción? Para poder explicar la segunda idea que me gustaría transmitirle, que es la de la moderación. En realidad, la moderación vista como esa habilidad o virtud, por decir algo, que me permite conducirme por el camino del medio. Ni vivir en el exceso, ni vivir en el defecto. Y de esta manera no sentir los estragos de estos dos polos. Cuando hablamos de moderación, o cuando estoy viendo la moderación, vemos que esta deriva de moderatis, si mal recuerdo. Y moderatis tiene relación con la palabra templar. Y cuando evidentemente vi el templar, pensé en la hoja de la espada. Que ya sabemos que la hoja de la espada, si está demasiado rígida, cuando la usemos, se parte. Y si está demasiado floja, pues no corta. Realmente la espada necesita flexibilidad, necesita el punto medio para poder ejercer su actividad o para lo que está creada. También, para ilustrar un poco este punto medio de equilibrio al que nos invita la dualidad, la moderación, hay una historia muy bonita, que es una historia que cuentan sobre Buda, que dicen que cuando, en una de esas historias que hay, que cuando él estaba meditando debajo de un árbol Bodhi, creo que era, escuchó a alguien cantar, y la canción decía más o menos que la cuerda del laúd, si está muy rígida, se rompe, y si está muy floja, no suena. Quizás en nosotros pasa lo mismo. Cuando estamos demasiado rígidos por el exceso o demasiado flojos por la inercia, no podemos escuchar el resonar de nuestro verdadero ser, porque estamos perdidos en el exceso o en el defecto. Por ello, creemos que en verdad la moderación nos invita a conectar más con la conciencia, a desarrollar más la capacidad de discernir, sobre todo discernir cuándo actuar y cómo actuar con el ritmo justo. Con el ritmo justo que requiera cada situación que se nos presente. ¿Que es difícil? Sí. Pero como toda virtud, hay que trabajarla. Es así. En general, esto es más o menos la idea que quería comentarles de la moderación, que realmente me gustó mucho. Como una herramienta para conducirnos por el punto medio, digamos, o cerca del punto medio, de la ley, del Tao en general. Que al final, le voy a hacer un inciso, Rollman. ¿Vale? Utilizamos la palabra moderación para que podamos conectar más con todos vosotros, pero en realidad podría decirse como armonía, como equilibrio, ¿no? Lo que pasa que la moderación parece que cala más en Occidente, pero una traducción quizá más acercada sería que encontremos el equilibrio tanto como lo tiene la naturaleza, ¿no? Eso es. En la naturaleza nada es forzado, digamos, ¿no? Y tiene un vínculo y un equilibrio con el resto del entorno. Eso es. Pues bueno, un concepto muy bonito. Y finalmente hay un tercer concepto que me gustó también muchísimo. Y creo que es un concepto que une de alguna manera la moderación y la dualidad, que es el concepto de fluir. En realidad, fluir es
si nos adentramos en el Tao Te Ching, fluir es en línea con el Tao. Fluir es actuar sin resistencia. En realidad, fluir es actuar soltando el control de querer que las cosas pues salgan netamente como yo quiero que salgan. ¿Por qué? Porque a veces o no nos damos cuenta de que cuando ejercemos mucho control o exceso de control es porque se está imponiendo en nosotros el deseo, por decirlo de alguna manera o poner una palabra, egoísta, el deseo de querer conseguir algo que quizás o posiblemente me beneficia a mí. Entonces quizás eso es algo a lo que hay que limpiar un poco, o nos invita al Tao a ir más dentro, ver que cuando estamos en nuestra verdadera esencia se difumina un poco esa necesidad de cumplir únicamente lo que me beneficia a mí y empiezo a pensar en el resto también. El fluir también, hay que decirlo, que es un acto que yo lo veo como un acto de confianza o un acto de aceptación y confianza para con el cambio, que como dijimos es una ley que impera en el universo. Ya lo decía el presocrático Heráclito, no podemos bañarnos 2 veces en un mismo río, porque ni el río ni nosotros somos los mismos. Entonces las cosas están en constante cambio. Y yo desde mi punto de vista, pues decirles que cuando yo veo mi propia vida, digo todo esto del cambio porque cuando yo veo mi propia vida he notado que los momentos en los que hay más presencia quizás de sufrimiento es cuando el cambio ya se ha hecho, ya se ha realizado, bien sea psicológicamente, físicamente o mentalmente, pero yo no permito que termine de manifestar, no me permito fluir con el cambio que ya se ha realizado. ¿Cuándo puede pasar esto? Una ruptura amorosa, que no, me limito o me restringo a soltarla, a fluir y entender que ya no está, que ha cambiado. Una ruptura de una relación o incluso el estar quemado laboralmente, pero no lo suelto. ¿Por qué? Porque quizás actúo desde mis deseos personales, desde el dar una buena imagen, el mantenerme en cumplir ciertos estándares, y por esto me fluyo con el apego, el identificarme con eso. A lo mejor a veces te identificas mucho con tu trabajo, pero ya eso no funciona y entiendes que ya no funciona, pero no lo sueltas y por eso no fluyes. En realidad, cuando hay que fluir, pues en principio habría que fluir, porque fluir es ir en armonía de alguna manera con algunos de los cambios, con la naturaleza del cambio que, como vimos, está presente en el universo. Vimos el yin y el yang que gira y gira porque todo va cambiando, y quizás, por decir alguna cosa, es ir en línea con ello. Hay una idea también que me gustaría decir, y es que fluir en realidad no es ser pasivo. O sea, fluir no es como que viene una corriente de agua y yo me pongo ahí que me lleva donde vaya. No, fluir no es ser pasivo. Fluir hay que actuar, pero hay que actuar, digamos, con sabiduría, con conciencia de discernimiento. Yo cuando veo esto de que a lo mejor se identifica o se puede confundir el fluir con el ser pasivo, pienso, por ejemplo, en una corriente de agua que viene muy, muy fuerte. Y yo digo, mira, yo voy a ser pasivo y no voy a enfrentar esta corriente, digamos esta corriente por una situación. Me voy a apartar del río y me voy a ir a una esquina donde no fluye el río. Es como aquel que va arriba barre su casa y el problema, que es la basura, la mete debajo de la alfombra, porque tapándola creemos que no la vemos, pero en realidad está allí. Entonces es un poco lo mismo. Entonces pasa el río, yo no voy a enfrentarlo, me voy a la orilla. En la orilla no fluye nada, el agua está estática. Pero esto también puede ser peligroso. A veces el no mirar, el no querer ver el cambio o fluir con el cambio puede ser peligroso. Porque como el agua, ¿qué pasa con el agua cuando se estanca? Se pudre. Quizás con nosotros pase lo mismo. Cuando nos encerramos en nosotros mismos y no expresamos lo que hay dentro, esto puede ser muy peligroso. Puede ser muy peligroso. Entonces es una idea que es importante tener en cuenta. Otro ejemplo era el de las plantas que estuvimos hablando. A mí que me gusta mucho la naturaleza, el fluir, porque al final el fluir yo creo que es un acto de confianza, de aceptación. Supongamos que yo quiero plantar una semilla y agarro mi maceta, pongo la semilla, pero quiero que la planta crezca hoy. Entonces le echo agua, la riego 50 veces. ¿Qué voy a hacer? La voy a ahogar. Porque aunque yo quiero imponer mis deseos y el que esa planta crezca ya, tengo que soltar. Porque echándole más agua no va a crecer. Cambiándola de sitio cada 5 minutos no va a crecer. Sacándola incluso de la semilla, de la maceta y poniendo otra semilla distinta, no me va a crecer en el mismo día. Hay que fluir. Las cosas llevan su sereno y su tiempo justo, su tiempo natural. Entonces es una idea muy interesante. Porque ¿qué pasa cuando yo hago todo esto con la planta? Hay un doble sufrimiento. Sufre la planta porque no es y no se puede expresar, y sufro yo porque no tengo lo que creo que necesito en ese momento.
Entonces es muy importante a veces ver, y esto extrapolarlo a lo mejor a otra cosa, porque puede ser con una planta, puede ser con una relación, o con alguna cosa. Con algo material. Con algo material, con lo que algo estemos. material. Yo en realidad, en síntesis, el fluir, creería, por decirlo de alguna manera, que el fluir es como saber hacer cuando hay que hacer. Pero fluir es como saber hacer cuando hay que hacer, pero también saber cuando no hay que hacer. Es muy importante eso. Para mí, el fluir es como la no acción en acción. La no acción, que nos va a explicar Ángela, que es un concepto bien controvertido dentro del Tao Te Ching. Es como esa parte práctica de la no acción, creería yo. Lo has explicado un poquito, la introducción un poquito, ¿vale? Pero la no acción es un concepto controvertido para nosotros como occidentales, que viene del chino Wu Wei, ¿vale? Se ha traducido como no acción y cuando buscas en internet casi siempre no se interpreta como esa pasividad, ¿no? Ese dejar las cosas que fluyan. Lo que uno no puede controlar se despoja de ello, pero hay una metáfora preciosa que yo creo que tiene mucho sentido y que conecta muchísimo con lo que significa la no acción del Tao Te Ching. Imaginaros una bailarina de ballet clásico. Una bailarina de ballet clásico cuando sale al escenario ha trabajado muchísimo normalmente, ¿no? Tiene las heridas en sus pies, lleva muchos años de trabajo y hay un movimiento en el que hay una ley física, momentum, ¿no? Que dice que se coloca en el punto centro y por la propia, vamos a llamarla inercia, gira sobre sí misma. No hay esfuerzo aquí, no hay disciplina, no hay dedicación. No, en ese momento esa disciplina, ese esfuerzo previo, ese coraje la llevan a la no acción. Entonces empieza a fluir sola, no está forzando nada, se está dirigiendo solo. Entonces la no acción, ¿qué nos quiere decir? No nos invita a ser pasivo, no nos invita a soltar las cosas, simplemente nos invita a entender un poquito más la naturaleza de las cosas. Uno, ¿dónde puede luchar? ¿Dónde puede empujar? ¿Dónde puede esforzarse y en qué punto uno tiene que soltar el apego, uno tiene que desconectarse de la mente, no, pero silenciar la mente y elevar la conciencia para entender que estamos en un completo cambio, ¿no? Y que tenemos que asumir ese cambio y que a veces podemos empujar y a veces tenemos que observar. ¿Y qué pasa con esa observación? Cuando uno eleva la conciencia en esa no acción, el observador y lo observado cada vez se acercan más, ¿no? Cada vez esa no acción dejamos que las cosas sucedan, que las cosas se permitan, que la propia inercia haga que el Tao suceda en nosotros, ¿no? El ego se hace más pequeñito y tenemos más claridad mental, ¿no? Entonces al final ese concepto tan complicado y tan mal interpretado como puede ser la no acción no es pasividad, es fluir, pero fluir con lo que ha explicado Rolma. Uno sabemos cuándo soltar y cuándo tenemos que empujar. Y al final quiero que os llevéis ese concepto de bailarina. La bailarina se ha esforzado, tiene dedicación, tiene disciplina, tiene concentración, tiene amor por el arte que está haciendo, pero hay un momento en el que la no acción se materializa y es ese giro sobre sí misma. Ahí se podría, ¿no?, interpretar que hay una conexión con el Tao, hay una conexión con la unidad. Punto uno, porque está en conexión con su cuerpo y está en conexión con esas leyes que rigen ese movimiento, ¿no? Entonces quiero que os llevéis esa no acción como un acto no de pasividad, sino de presencia y de elevación de conciencia. Eso es. En líneas generales, una de las cosas que estuvimos viendo es que, o en síntesis, una de las invitaciones más valiosas que nos hace Lao Tse, dentro de lo que hemos explicado, es la de mirar dentro. Como bien dijo Ángela, es de conocernos a nosotros mismos. Quizás esta es una de las reflexiones más importantes a destacar, porque pareciera que en esa búsqueda de nosotros mismos hay algo más. Como dijimos al principio, parece que hay algo más sutil, que no podemos definir, pero parece que hay algo que trasciende lo físico, lo mental, lo emocional y que está latente. Y quizás la invitación es aprender a mirar, o buscar por lo menos de ver esa lucecita muy pequeñita y dirigir nuestra mirada hacia allá, a dejar de identificarnos quizás con lo que somos, con lo que hacemos o con lo que tenemos, porque en verdad somos mucho más que eso. Así que voy a mencionar una cosita que me gustaría que os llevarais del capítulo 48, ¿vale? Que creo que puede sintetizar bastante lo que el Tao Te Ching nos quiere expresar, ¿vale? Cada vez es más superfluo forzar las cosas, hasta que al fin se llega a la no acción.
Cuando nada se hace, nada queda por hacer. Ahí está. Eso es. Ahí está, porque creo que ¿no? Este capítulo 48 expresa muy bien todo lo que hemos hablado de dualidad, concepto de maestro, concepto de fluir, concepto de moderación y sobre todo conócete a ti mismo y conocerás el universo, que de hecho aquí lo tenemos ahí puesto, ahí atrás. Conócete a ti mismo, ¿no? Eso es. Así que bueno, pues esto ha sido nuestra presentación y muchísimas gracias. Espero que les haya gustado.